Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a esta charla intitulada Juan García Ponce, la vida perdurable en el arte y la literatura. Estamos muy contentos porque hoy arrancamos la tercera temporada de Procesos de la Memoria, acercamiento con artistas desde el oficio. Y tenemos el gusto de charlar con Aurelio González Amosorrutia, gran conocedor de la vida y obra de Juan García Ponce, a quien agradecemos muchísimo su colaboración y entusiasmo para poder llevar a cabo esta plática, que tiene la intención de establecer un diálogo abierto y reflexión sobre la vida y trascendencia de este gran escritor, ensayista, crítico literario y del arte mexicano. Les recordamos que estaremos muy al pendiente de sus preguntas y aportaciones en la cajita de comentarios de esta publicación. Nos interesa muchísimo poder entablar un diálogo directo con ustedes. Aprovecho el espacio para agradecer a mis compañeros Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y moderador de esta charla, y a Luis Carmona, quien hace posible esta transmisión. Les recordamos que el próximo 2 de febrero tendremos nuestro primer encuentros del año, encuentros de talleres artísticos universitarios. En esta ocasión tendremos la presencia de dos talleristas, Marvel Génesis de Ibero Tijuana, y también contamos con la presencia de Ismael Sánchez de Ibero Ciudad de México. Ambos están impartiendo el taller de teatro y bueno, nos estarán platicando, se hará una profundización del tema sobre el teatro y sus diversos lenguajes. Entonces les recordamos que el 2 de febrero a las 5 de la tarde estaremos por este medio. Gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde de procesos. Nos sentimos, como ya les decía, muy entusiasmados de reiniciar actividades después de un pequeño descanso. Y bueno, nos interesa seguir profundizando sobre el quehacer de las artes y como ya bien nos dijo García Ponce, entre sus atributos legítimos, el arte no tiene derecho de ser el símbolo ni el emblema de nada, por eso lo es todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, seguimos encontrándonos a través del arte. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Querida comunidad Ibero, Ciudad de México, Tijuana, pero también la comunidad extendida. Recuerden que, bueno, esta es una forma de acercarnos hasta sus espacios, hasta su casa, hasta donde nos vean y nos escuchen, y además no solamente en este momento, ya en el futuro cuando recuerden esta charla o cuando quieran consultar algo a propósito de lo comentado, pues estaremos allí en línea. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel Aurelio González Amosorrutia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, honrado por la invitación que me hace para compartir
una reflexión sobre Juan García Ponce. Muchísimas gracias por invitarme. Ángel, pues bueno, ya nos dijeron el nombre de la charla: Juan García Ponce, la vía perdurable en el arte y la literatura. Y bueno, Ángel, yo pienso que en esta ocasión tenemos dos personajes. El primero, que está de viva voz, Ángel Aurelio, que nos va a hablar de un gran personaje, de esos personajes especiales que hay en la cultura mexicana. Pero antes, déjenme comentarles una breve semblanza del currículo de Ángel. Él es documentalista y profesional técnico en archivonomía del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Estudió además en la Escuela para Archivos de Iberoamérica en Alcalá de Henares, España. Fue miembro fundador y profesor del 92 al 2000 de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde desarrolló los programas de estudio de las asignaturas de especialidad en archivonomía e introducción a las ciencias de la información documental. Se ha desempeñado como jefe de oficina de especialidad académica, analista del Sistema Nacional de Archivos y jefe del Departamento de Biblioteca del Archivo General de la Nación, subdirector de documentación de la Auditoría Superior de la Federación y director de evaluación y asesoría técnica en la Coordinación de Atención Ciudadana en la Presidencia de la República. También rescató los archivos municipales de Santiago Tianquistengo, Hidalgo, Zitácuaro, Michoacán y Cosamaloapan, Veracruz, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en archivística y documentación y participado en varios congresos nacionales de archivos. Es además consultor independiente y ha impartido cursos sobre administración de documentos y Ley Federal de Transparencia e Información, de Información Pública Gubernamental en NAFINSA, en el Fondo de Cultura Económico y en el IPN con el grupo Liquerca. También impartió el curso de archivística en el Instituto Veracruzano de Cultura con Biblorión. Desde el 2003 es miembro del grupo académico para el estudio de la prensa histórica, donde participa la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Oaxaca. Actualmente, jefe del Departamento de Atención al Público, certificado en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene un diplomado de Gestión Cultural, Patrimonio Cultural y Gestión de Museos, así como un diplomado de Museología coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la UNAM. También diplomado de Arte por la Universidad de Claustro de Sor Juana y el ITAM. Como museógrafo, fue el coordinador general de la exposición sobre Manuel Gamio en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue uno de los curadores de la exposición Vladi del taller Almurar en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, donde se ha especializado en la investigación del artista. Esto fue en el 2008. Participó como coleccionista en la exposición Juan García Ponce, El placer de la mirada, en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el Macay, en Mérida, Yucatán, en el 2017. También participó en el documental del mismo nombre en el 19. Publicó en enero del 2020 un artículo sobre Juan García Ponce y su mirada en el arte en la revista Bicentenario del Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Pues bueno, Ángel, es un amplísimo currículum, tienes ciertas especialidades y platícanos cómo llegaste a este mundo
cómo llegaste a este universo de los documentos, de la información escrita y de cómo guardarlos, de cómo acomodarlos. ¿Qué es este mundo? Platícanos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, mi primera formación fue sobre archivonomía y tuve el privilegio de recibir clases directamente en el entonces Palacio de Lecumberri, la sede del Archivo General de la Nación, que fue trasladado ahí en 1982. Esa emblemática cárcel, hay que decirlo, se pensaba destruir por su pasado de gran terror. Y entonces en esa época la doctora Alejandra Moreno Toscano, entonces directora del Archivo General de la Nación, convenció al entonces secretario don Jesús Reyes Heroles a que tenía que rescatar ese archivo, ese edificio, toda vez de que las piedras no tenían la culpa de lo que había sucedido ahí. Justamente, bueno, en esa época, un año posterior, yo me integro, motivado, digámoslo así, en cierta forma azarosa, porque vivía cerca de ahí. Me introduzco al edificio, solicito que me permitan el ingreso. Quedo deslumbrado, digamos, de las instalaciones, de la sala de bandera, de los documentos que en ese momento se exhibían, y pues me quedo estudiando y ya nunca salí de ahí, de este mundo. Es muy importante señalar que en esa época el Archivo General de la Nación se constituía precisamente, bueno, ahora lo es todavía, como el eje del Sistema Nacional de Archivos, el eje del Archivo Máximo Nacional que resguarda pues la historia de la nación, ¿sí? Mis profesores, muchos de ellos historiadores, literatos, todos menos en el área de archivos, paradójicamente, me fueron introduciendo a todo este universo de lo que era la organización de los acervos, la producción institucional, la historia de las instituciones, la historia de las personas que iban convocando precisamente. Paralela a eso, bueno, pues mi propia formación de niño, que mi padre, ingeniero Ángel González Pulido, que paz descanse, tuvo mucha incidencia en mí porque desde muy pequeño me llevaba a los museos, inculcó en mí una vocación, ¿sí? Que fue pues, determinante para mí posteriormente. Y también mi familia me introdujo paralelamente al mundo de la literatura. Ya lo he comentado anteriormente que, bueno, empecé a la lectura de Jorge Ibargüengoitia. Por cierto, después muy amigo de Manuel Felgueres y de Juan García Ponce, que hablaré más adelante. Y eso fue marcando una parte muy importante. También el contacto con los documentos históricos, ¿sí? Con todos los mapas, las fotografías, los planos, la correspondencia de los virreyes, pues fueron creando, digamos, unas emociones primeras en mí. Posteriormente, bueno, sigo estudiando y me incorporo años más adelante, ¿no? A la fundación de la licenciatura en Ciencias de la Información Documental, precisamente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta carrera que se crea tiene por intención armonizar los conocimientos, tanto de los archivos, las bibliotecas y las unidades de información documental en el área de humanidades. ¿Por qué? Pues precisamente porque las bibliotecas en su contexto, en su origen, en las instituciones religiosas que a lo largo de la historia fueron formando grandes acervos, fueron formando toda una arquitectura del saber, se encontraban ahí. Ahí di 10 años clase, ¿sí? Pero paralelamente, bueno, fue muy importante para mí también armonizar, como ya lo había señalado, por una parte la organización física de los archivos, su naturaleza, por otra parte el universo de los libros, ¿no? Desde el punto de vista, podríamos llamarlo que literario, por las influencias literarias de las que tuve, entre ellos pues, a muy temprana edad a José Emilio Pacheco, posteriormente a Salvador Elizondo, a Octavio Paz, por supuesto, y luego, pues bueno, me voy a referir un poco cómo se integran todos ellos con Juan García Ponce. Voy a estudiar España, y eso también es una parte muy importante para mí. ¿Por qué? Porque me permite durante meses recorrer pues, los principales museos de esa nación y de Francia, donde también voy a consolidar, por así decirlo, no solamente mi pasión sobre el arte, sino el conocimiento que también ahí recibí desde el punto de vista de la organización de los acervos, encabezando proyectos
en esa época el Ministerio de Cultura tenía un programa de becas para cada uno de los países iberoamericanos que formaban cuadros, por llamarlo de alguna forma, para la organización. Es decir, hay una parte racional del uso, del manejo de los documentos, de los archivos, está la pasión desde el punto de vista de los museos y también la literatura, pero pues evidentemente en ese momento la confluencia de todas estas áreas fueron formando un perfil en mí. Ya como lo señalaba, tengo, pues, voy a cumplir 20 años en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, se dicen rápido, pero es así. Y bueno, pues ahí obviamente también es uno de los acervos más importantes que hay a nivel nacional, inclusive iberoamericano, por la riqueza de sus colecciones. Esta se forma en 1928 y pues a partir de esa época pues va a integrar un gran acervo como tal, ¿no? Donde incluyen periódicos, donde estudia el fondo antiguo y donde pues vamos trabajando no solamente desde el punto de vista de organización de la biblioteca, sino desde el punto de vista del arte. Ahí están los murales de Vladi, ¿no? Ahí están, que fue pues el precursor de lo que llamaremos la generación de la ruptura, que más adelante voy a hacer una acotación. ¿Por qué? Porque realmente pues la ruptura es un concepto muy amplio, muy debatible y si tú me permites ahorita, Miguel, regresar más adelante a ese punto. Claro. Entonces, Ángel, sí. Perdón, antes, todo este contexto, quisiera que puntualizaras una cosa que es muy importante para las personas que no tenemos tanta experiencia en este mundo. ¿Por qué son importantes los acervos? ¿Por qué son importantes todos estos archivos para, pues no sé, una ciudad, un estado, el país? ¿Qué constituyen? Precisamente porque somos sujetos y tanto las personas como las empresas, los acervos de las comunidades, sean estas eclesiásticas, militares, de salud, van formando día a día con la acumulación de los hechos su propia memoria. Es decir, los archivos familiares, por ejemplo, todos los archivos que nosotros tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿sí? Han sido ¿qué? ¿Sí? Cotidianamente documentos que se generaron, ¿sí? Para documentar precisamente el amor, las relaciones familiares, los instantes que fueron generándose. Y ahora pues también tenemos día a día la información electrónica en las redes sociales que también están siendo memoria cotidiana. Son importantes identidad y una historia. También la ciudad en sus diferentes campos van estableciendo esas relaciones sociales, ¿sí? Esa memoria histórica de cómo fue la ciudad, de lo que fuimos nosotros también dentro de ella, porque nosotros también somos parte de la historia, no solamente somos un accidente de ella, ¿sí? Por eso es muy importante que se conserven los documentos, no solamente de las personas, de las instituciones. Ahora, por fortuna, pues ya está la Ley General de Archivos que obliga también y incentiva pues, la preservación de la memoria. Hay una memoria del mundo también, hay una memoria internacional que la UNESCO en un programa que tiene va definiendo cuáles son esos documentos esenciales de la memoria de la humanidad, ¿sí? Y eso también va haciendo a nivel regional. Pero yo creo que lo más importante es que nuestros escuchas sepan que la documentación que se genera, ¿sí? Nos brinda una identidad, una historia, ¿sí? Una memoria que sumada a ella, pues nosotros vamos a tener precisamente testimonios históricos de lo que fuimos. Ok, bueno, entonces, con todo este contexto, Ángel, por un lado, como comentabas, una formación técnica específica, pero por otro lado, una pasión por el arte. ¿Cómo se conjuga eso y cómo llegas con esa conjugación de emociones, de pensamientos y de procesos muy específicos a este personaje, que es un personaje que iremos desdoblando si es que alguna de las personas no conoce a este personaje con detalle? Ángel nos va a ayudar a entender mejor a esta personalidad, cómo se conjuga y cómo llegas a Juan García Ponce.
sí, Creo que hay un poco de problemas con la señal. Ángel, si gustas apagar la cámara un momento para poderte escuchar mejor. dos cosas. Muchas personas Sí. desconocen quién es Juan. Sí, bueno, ¿Me tenemos, escucha? a ver, Aquí ya apagué. parece que la última parte no, Ángel, vamos a comentar, a reiniciar esa parte, por favor. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, estamos otra vez. Perdón, disculpe, se perdió ahí. Bueno, voy a regresar. Se procede, al igual que yo, muchas personas desconocen quién es Juan García Ponce. Y esto fue una cosa que no es de sorprenderse por una parte, sino es verdaderamente complejo. Un personaje de esta naturaleza, y voy a abonar en ello. Ok. Cuando yo me formo, digamos, con la pasión de la literatura, ¿no? Por ejemplo, con la poesía de José Emilio Pacheco, con los poemas y posteriormente los ensayos políticos sobre arte también de Octavio Paz, descubro a Juan García Ponce. Es decir, también una amiga muy querida, Claudia Iván Loza, me dio paradójicamente en esa época una de sus novelas, que después hablaremos, que se llamaba Inmaculada, Los placeres de la inocencia. Y no la tomo en ese momento, la dejo como a veces pasa en las bibliotecas, la dejamos ahí. Por algún momento en ese momento no me atrapó su obra. Y bueno, eh, en la medida que yo iba encontrando, digamos, quién era Juan, descubriendo quién era Juan García Ponce, que él nace en la ciudad de Mérida en 1932, ¿sí? Forma parte, digamos, de una familia muy importante en Mérida, Yucatán. ¿Sí? Y él pasa pues una infancia idílica, por llamarlo así, ¿no? Con los ecos de la provincia, con la educación de sus abuelas, de Campeche en la Ciudad de México, sobre todo la figura doral de su abuela, que tiene un papel muy importante dentro de ella en esta visión que se tiene. Por otra parte, cuando yo voy descubriendo a un Juan, ¿sí? Que ejerce, digamos, una capacidad de escritura muy importante en sus novelas y en sus cuentos, y hablaremos un poco más, pero al mismo tiempo también voy descubriendo, conforme yo voy incorporándome al mundo del arte, ¿sí? Y conociendo a los autores de la ruptura, ¿sí? Voy descubriendo a un excepcional crítico, un crítico que ejerce una mirada diferente, una forma diferente de ejercer la crítica del arte. Vamos a hablar un poquito, yo quiero hacer aquí también un reconocimiento a la doctora Tere del Conde, ¿sí? Que fue, bueno, pues una crítica muy importante, amiga también de Juan García Ponce, que ella estudió primero psicología y luego se fue a estudiar historia del arte, y entonces estos vasos comunicantes que tenía entre la psicología y el arte le permitieron tener una mirada muy importante para ver los cuadros, las obras de una naturaleza diferente. Eso mismo le sucede a Juan, porque él es un literato, es un escritor que además de su conocimiento muy académico que tiene de la pintura, tiene una manera diferente de narrar el arte, desde su mirada, desde una visión única que en ese momento va realizando con cada uno de los autores de la que se llamó la generación de la ruptura. Es muy interesante, como tú lo señalas, cómo puede armonizarse una parte de organización racional del conocimiento, de la organización de los archivos, de sus soportes, de sus características, pues con una pasión que tiene que ver con el arte.
Pero no olvidemos que el arte no solamente son los cuadros o las esculturas, son las fotografías, son los objetos, son las películas, son los diferentes soportes que van a realizar los artistas, y que eso pues también es un soporte mismo. Obviamente tenemos que entender estos documentos, estas piezas como objetos museables dentro de un discurso estético de cada uno de los artistas. Entonces, para mí descubrí, por ejemplo, a Juan, que empieza, por ejemplo, con una obra de teatro que se llama El canto de los grillos, ¿sí? Esta obra de teatro le mereció ganar el Premio Ciudad de México. La obra se publica en 1958 en la imprensa de la universidad. Está dedicada a Salvador Novo, en el cual pues, Juan tenía una relación de reconocimiento hacia el gran cronista, hacia el gran Novo. La obra gana el Premio Ciudad de México y hay que decirlo, eso define su vocación de escritor. ¿Por qué? Porque Juan, digamos, estaba destinado, por llamarlo así, a manejar los asuntos y los negocios de la familia. Su padre, pues, no quería, y es natural, hay que comprenderlo, pues que Juan se dedicara a la extraña profesión de ser escritor, ¿no? Entonces él lo manda en un viaje a Europa, su padre creyendo que con eso iba a quitarle la vocación del arte, pues no, resulta todo lo contrario, hubo un mes y se quedó casi un año, lo cual le permitió recorrer varios museos, un acercamiento del arte fundamental. Llega pues, de vuelta a México, escribe esa novela, el premio lo gana y el propio Adolfo Ruiz Cortines se lo entrega, ¿sí? Y con el cheque respectivo, y esa obra pues ya definirá pues, de una forma la vocación de Juan García como un escritor, ¿sí? Ya estando en la Ciudad de México, Juan García Ponce se incorpora al estudio, digamos, de letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí va a realizar, pues, va a participar de un colectivo muy importante con los escritores de la época, ¿sí? Ya señalé a José Emilio Pacheco, también conoce a Salvador Elizondo, a Carlos Monsiváis, a Inés Arredondo, obviamente a Rosario Castellanos, a Juan Vicente Melo, lo que se conoce como la generación del Lago o de medio siglo, ¿sí? Entonces, todo este colectivo de personas, hay que situarnos en ese momento histórico de la Ciudad de México, hay un partido hegemónico, venimos de la revolución, ya la revolución institucional, ¿sí? Con un discurso del Estado muy fuerte hacia el nacionalismo, ¿sí? Es la reconstrucción histórica después de la posguerra. México está en un proceso de reconstrucción en todos los aspectos y Juan García Ponce, bueno, se incorpora en todo este movimiento y otra faceta muy importante de Juan es la del estudioso del arte. Recordemos que el muralismo mexicano, que inicia la cruzada José Vasconcelos, precisamente siendo secretario de Educación Pública, va a convocar a los grandes artistas, a Diego Rivera, a David Alfredo Siqueiros, a José Clemente Orozco, entre otros, a pintar las gestas, el discurso triunfante de la Revolución Mexicana, ¿sí? Precisamente a utilizar los grandes espacios de los edificios públicos para poner en cada uno de ellos una interpretación no solamente de la Revolución Mexicana, sino de la historia de la humanidad en ese contexto y en esa coyuntura. Ahí van a pintar los frescos en la Secretaría de Educación Pública, en Palacio Nacional, la Epopeya del Pueblo Mexicano, en la Universidad de Chapingo, en fin, nosotros pues, conocemos todo el tema del muralismo. Pero hay que decir que allá hacia los años 50, ¿sí? El discurso del muralismo se había, no digo que desaparecido, pero se había agotado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya traíamos influencias también del extranjero, de otros autores, de otros pintores que estaban irrumpiendo en París sobre todo y que estaban en ese momento siendo pues las vanguardias. No olvidemos que había concluido la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿sí? Y bueno, tenemos una oleada impresionante de exiliados españoles,
y también de otras nacionalidades que van a ser muy importantes para el arte en México. Llega Leonora Carrington, por supuesto, la gran Leonora, llega Remedios Varo, a incorporarse, digamos, a la vida artística. Más adelante voy a hablar un poco de la relación de Juan con este contexto. Señalo esto porque son los antecedentes precisamente que le toca vivir a Juan en la Ciudad de México, y obviamente todas estas influencias literarias, filosóficas, artísticas que vienen de Europa después de la guerra y que llegan a la Ciudad de México, pues van siendo piedra de toque para una nueva generación de jóvenes que tenían una visión, digamos, muy diferente ya a todo el discurso homogéneo y en cierta forma hegemónico de la Escuela Mexicana de Pintura. Es decir, la Escuela Mexicana de Pintura tenía sus postulados precisamente basados en un nacionalismo, ¿sí? No ejerzo una crítica hacia ese discurso, pero sí queda claro que también durante muchos años el Estado mexicano fomentó también una pintura, un arte que iba en ese sentido. Es decir, todo aquello que no estaba enfocado al valor triunfante de la Revolución Mexicana, pintar campesinos, pintar nopales, esta idiosincrasia que nosotros estábamos generando como un mecanismo de comillas, de identidad, pues va a sucumbir precisamente entre los embates de esta nueva generación de Vladi, que hablaré un poquito más adelante, de José Luis Cuevas y de todos este grupo, digamos, de artistas, el propio maestro Manuel Felgueres, que él había ido precisamente a París, ¿no? Que era un pintor abstracto, y que evidentemente, y por cierto, profesor de la Universidad Iberoamericana, él regresa a México hasta el 57, si mal no recuerdo, a dar clases ahí en Iberoamericana, también el maestro Roger von Gunther. Bueno, todo este contexto son el contexto histórico de Juan García Ponce, y él establece precisamente relación personal con ellos, y eso le va a permitir, ¿sí? Incorporarse a ser primero un escritor de teatro, después un ensayista muy importante y también un escritor de cuento y novela. Pero a diferencia de otros escritores, Juan García Ponce, ¿sí? Tiene la posibilidad y el privilegio de la mirada que va a ser muy importante en la crítica de arte. Es decir, Ángel, a ver, perdón, hay que nada más, esto está bien importante porque estás narrando cómo México, la ciudad y todo el país están pasando, digamos, la estafeta generacional. El arte se representa con la escuela mexicana, pero después llegan estos jovencitos en ese momento, unos más, unos menos, pero replantean la forma de ver el mundo a través de su arte. Y ahí es cuando está esta inteligencia de García Ponce, de Juan, porque bueno, también tenemos al hermano pintor. Entonces, esta generación reconstruye, abre el mundo y le da un nuevo sentido. Ahora, si platicas en ese sentido, ¿cómo se rearma esta propuesta generacional y cómo es importante, Juan, en esto que te decía, en esto que tú comentabas de la sensibilidad para ver desde otro punto de vista el arte? Porque bueno, el arte en ese momento, el arte mexicano era un arte hegemónico, si no era eso, no era nada. ¿Cómo Juan, con su inteligencia y con todo su conocimiento, va abriendo estos nuevos caminos? Sí, mira, Juan tenía una visión humanista y tenía un saber enciclopédico sobre escritores. Podríamos pasar horas hablando de todas las influencias literarias de Juan García Ponce, porque él también fue un traductor, y esto no hay que disociarlo de esto que estoy hablando de los artistas. Introdujo, por ejemplo, estudió desde los pintores académicos como Casimiro Castro, ¿sí? A Paul Klee, a Balthus, a Pierre Klosowski, a Rufino Taballo,
a David Alfaro Siqueiros, a José Luis Cuevas, por citar solo algunos, obviamente al maestro Felgueres, a Vicente Rojo, a Francisco Corzas. Estos jóvenes, por así decirlo, que en ese momento era la vanguardia, muchos de ellos habían estado en Europa. Por ejemplo, Manuel Felgueres, ya lo señaló, estuvo en Europa. También Francisco Corzas, que es uno de los más grandes artistas que ha tenido este país, ¿sí? Que estuvo en Italia y desarrolló toda su estética de los trashumantes, todos estos personajes tan profundos. Lamentablemente, a muy temprana edad, Francisco Corzas era muy amigo de Juan también. Y también no hay que olvidar que Vicente Rojo, bueno, viene de Europa en el exilio precisamente, perseguidos precisamente por las condiciones históricas. Arnaldo Cohen, que era un joven, digamos, que irrumpió con una estética muy importante, el movimiento de su pintura, y todos estos jóvenes que estaban ahí, van a coincidir en un momento histórico. Y Juan García Ponce se va a ocupar de no solamente hacer la narrativa de su crónica, de su arte, sino va a influir determinadamente en la vida cultural mexicana. ¿Por qué? Juan García Ponce participa en la revista de la universidad, junto con José Emilio Pacheco. Ahí tenemos una primera fotografía que después iremos viendo ahí, ¿sí? Con José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, y coincide con Carlos Monsiváis en la revista Siempre. Y en 1968, pues en plena ruptura, digámoslo así, con este orden movimiento estudiantil, va a generar, pues junto con Carlos Monsiváis, van a redactar los manifiestos estudiantiles que le van a merecer cárcel a Juan, y luego pues, lo detienen en una ocasión y luego lo sueltan. Ahorita narraré un poco de la obra de la novela La Invitación. Pero ya en 1968 este grupo ya estaba muy, muy consolidado, a pesar de ser muy jóvenes. Recuerda que en el movimiento estudiantil hicieron un mural efímero en esta estatua que estaba techada con láminas que tenían sobre Miguel Alemán, que tanto la agredían que la cubrieron, y ellos se fueron a pintar solo un día, ¿sí? Hasta que, bueno, pues después entra el ejército y pide esa instalación. Pero todos estos jóvenes pues ya traían la ruptura muy fuerte de los valores estéticos de renovación, muchos influenciados obviamente en Europa, pero muchos de ellos también a partir de las lecturas que hacía el propio Juan García Ponce. Ya lo dije, estuvo en la revista de la universidad, en la revista mexicana de literatura, ¿sí? En la revista Siempre, que es muy importante su participación en la revista Siempre. Y cuando uno revisa los artículos de él, no solamente hay artículos sobre arte, hay artículos sobre reflexión teórica y filosófica, porque él es traductor de la obra de Herbert Marcuse, que escribe Eros y Civilización y el hombre unidimensional, que en ese momento se constituye como una parte de reflexión teórica muy importante que había en ese momento hacia la sociedad industrializada y el Eros. Es decir, todo este conjunto de que le estoy hablando muy a grosso modo, de las influencias que recibe Juan, pero a la vez el que era una influencia en el arte y la literatura, van a poder introducir en este México que, como bien lo señalabas, era muy hegemónico, ¿sí? No permitía ideas, ¿sí? Que no fueran aquellas que se dictaban desde el nacionalismo y el partido y la patria. Entonces, estar fuera de ese esquema, ¿sí? En esta rebeldía natural de esta juventud, que le hizo decir a Díaz Ordaz que Marcuse era un filósofo de la destrucción, porque estaba corrompiendo a la pureza de la juventud mexicana. Juan es un transgresor, pero no es un transgresor por transgresor, es un filósofo, aunque no lo fuera de formación, en la manera que las ideas más profundas de la reflexión del arte, del alma humana, del eros, de la condición, de la incorporación también de muchos de sus escritores fundamentales como Robert Musil, como Thomas Mann, y sobre todo alemanes que él va a incorporar en este universo, van siendo por una parte escritos que se publican desde el punto de vista académico en las revistas especializadas, también en la revista Siempre, para que es un público más abierto. Pero Juan no se refugia solo en el tema académico, y es muy importante señalarlo, porque él es un promotor,
un impulsor, un gestor, no con el tema de la gestoría que ahora entendemos, sino es un impulsor de todas estas generaciones que están ahí cuando participa en la Casa del Lago, por ejemplo, en esta notable generación donde van a coincidir pues, los que ya he señalado, y que va a ser un momento muy importante, ¿sí? Donde estas obras de teatro con José Gurrola, que incorpora textos de Klosowski, pinturas sobre Balthus, exposiciones sobre Lilia Carrillo, una mujer verdaderamente notable, ¿no? Que en ese momento también era abstracta. Lo mismo que Manuel Felgueres, que ellos, bueno, pues se casan estando en Washington y pues se constituyen en dos pintores muy importantes, pero que no era nada más la pintura en sí mismo, la escultura en sí misma, por ejemplo, con Vicente Rojo, o la publicación, eran un colectivo, ¿sí? Y Juan supo, a través de su mirada, a través de su escritura, poder coincidir hasta lo que es 9 pintores mexicanos, que es una exposición muy importante, que es Piedra de Toque, ¿sí? Que ahorita hablaremos un poco de eso. Sí, sí, sí. Es que eso precisamente, Ángel, sería importantísimo. Nada más quiero hacer una acotación en el sentido de que estos artistas plásticos, para retomar el curso del programa, no solamente se dedican a pintar en su taller, sino que son unas personas, en ese sentido, ávidas de la lectura y que tienen una cultura general, no solamente de lo que está pasando en el país, sino del pensamiento filosófico, de la literatura, etcétera, en el mundo. Entonces, es una generación notable en ese sentido, que deja todavía sus bases, todavía están reconstruyendo lo que es la forma de pensar el arte en México. Pero antes de esto, nada más deja mandarle un saludo a nuestra comunidad extendida de Ciudad de México, de Tijuana y de todos los lugares que nos estén escuchando. Por favor, pónganos allí abajo en nuestra cajita de comentarios quiénes y de dónde nos escuchan. Un saludo a Evelia Cortés. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues seguimos en ese sentido. Ya Ángel nos comentó del canto de los grillos. Ahora nos acercamos a una exposición y después ya nos dará más detalles de qué pasó con esto de 9 pintores, de estos artistas plásticos que no solamente incurrían, trabajaban, desarrollaban sus pinturas, sus obras guardaditos, ¿verdad? En una cajita por ahí. Eran activos y eran personas con grandes capacidades, no solamente plásticas, era reflexivo. ¿Qué pasa en esa exposición, Ángel? Mira, hay que entender el contexto. En 1968, en octubre, el tristemente célebre 2 de octubre, bueno, pues irrumpe el ejército días antes en Ciudad Universitaria y llegamos a Tlatelolco. Bueno, esta exposición se hace en la Galería Juan Martín, que en ese momento se encontraba, digamos, en lo que era la zona rosa, ahora, lo que es ahora zona rosa, y me gustaría indicar que en ese momento, ¿no?, las galerías no tenían una función estrictamente comercial. En 1952 se crea la Galería Price, ¿sí? Ya lo señalé, justo a la iniciativa de Vladi, de Gironella y Héctor Javier y Echeverría. Van a constituir este bastión, primer bastión del que le llamaron la generación de la ruptura. Yo hablaré un poquito más adelante de este tema. Luego viene la Galería Proteo, luego viene la Galería Sousa, la Galería Mirashi, que eran espacios ya muy importantes de difusión del arte, precisamente porque había una cerrazón muy fuerte en los museos y los artistas de vanguardia no podían exponer. José Luis Cuevas, por ejemplo, su primera exposición se la hace en esta galería, en la Galería Price, Vladi. Entonces, en 1968 ya existe la Galería Juan Martín. Pero insisto, no eran mercaderes, no eran solamente la función de voy a vender cuadros, eran espacios muy transgresores, por llamarlo de alguna forma. Estaban exhibiendo a pintores abstractos, a pintores poco conocidos, a pintores que estaban en contra del discurso nacionalista exacerbado de la política cultural del Estado mexicano.
¿sí? Recordemos la temible frase de David Alfaro Zaqueiros: no hay más ruta que la nuestra. Es decir, todo aquel arte que no tenga un carácter revolucionario y nacionalista no es tal. Es decir, David Alfaro Siqueiros fue un artista muy mayor, ¿sí? Pero él tenía una visión sobre el arte revolucionario, ¿sí? Y entonces esta cerrazón de que no hay más ruta que la nuestra, pues no, es un acto de totalitarismo, y eso no puede ser menos en el arte, que es una de las manifestaciones que no se pueden censurar y que si tienen alguna vocación son la libertad del espíritu por su vocación. En 1968, Juan García Ponce, ¿sí? Y estoy abreviando porque podríamos hablar horas de este tema, hace una selección personal de cada uno de los 9 pintores mexicanos. Por ahí les pasé una imagen donde está la huella digital de Juan, no sé si pudiéramos ponerla en pantalla, ¿sí? La imagen de 9 pintores mexicanos para que lo vean y hablar un poco de ello. Esta exposición de 9 pintores mexicanos, precisamente, este diseño de portada es del maestro Vicente Rojo. Y las huellas digitales no son ociosas. ¿Por qué? Porque en ese momento Juan ya tenía esclerosis múltiple, empezaba con las primeras manifestaciones, tenía dificultades en poder caminar ya, y no podía escribir muy bien. Entonces el maestro Vicente Rojo dice, yo voy a diseñar un libro para que todos firmen. Y esas huellas que vemos ahí son de los 9 pintores mexicanos. Obviamente, estos 9 pintores mexicanos, que ahora, por ejemplo, Juan había relacionado, los voy a señalar: Manuel Felgueres, Alberto Gironella, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Roger von Gunthen, Fernando García Ponce, Gabriel Ramírez, Francisco Cosas y Arnaldo Cohen, van a darle un cuadro a Juan, ¿sí? Y ese cuadro, esa obra, Juan García Ponce va a escribir precisamente sobre cada uno de ellos. Aquí hay que anotar algo muy importante. Las fotografías también del libro son de Héctor García. Esta primera edición es de Editorial Era, y pues es un libro de culto, en la medida de que es la primera ocasión que se van a exponer estos 9 pintores mexicanos a partir de la mirada de Juan. No quiero decir que eran los más importantes. El propio Juan lo señala en su libro. Esta es mi selección personal, que no tiene ningún interés más que de representar lo que yo considero que son estos escritores, porque excluye a Vladi, excluye al propio José Luis Cuevas, del cual tuvo una importante amistad y escribió muchos artículos de él, pero en ese momento no los incorporó a ellos. Esta exposición, ¿sí?, va a marcar un paradigma en lo que es la incorporación de artistas. ¿Por qué? Porque ya tenemos a los abstractos, como se lo dije, al propio Fernando García Ponce, al propio Manuel Felgueres. Fernando García Ponce originalmente había estudiado arquitectura, ¿sí? Y entonces este primer conocimiento sobre la arquitectura le va a ser muy importante para la geometría de sus formas y posteriormente sus collages que va a desarrollar posteriormente. Entonces, lo mismo sucede con los abstractos como Fernando García Ponce, como Manuel Felgueres, ¿no?, que ya lo dije, Lilia Carrillo, y bueno, están también Gabriel Ramírez, que también es un artista muy importante, pero además el maestro Ramírez también participó mucho en el cine, en esta revista que era pues, el cine mexicano, ¿sí?, que también estuvo muy involucrado con Salvador Lizón. Gironella es un personaje muy importante de mencionar. ¿Por qué? Porque él ya venía de la fundación de la Galería Price, como lo dije. Originalmente iba a ser escritor, ¿sí?, pero bueno, luego se dedica ya al arte, y pues ya en el 68 tiene una vocación. Las meninas, por ejemplo, una interpretación que hace sobre las meninas, pues es muy importante en Alberto Gironella. Muchos de ellos, de lo abstracto, van a aparecer ya al collage, ¿no?, que después se va a volver ya, sobre todo, como una mirada muy importante que va ahí. Y sobre todo también Roger von Gunthen. Roger von Gunthen, pues es un artista muy notable que llega de Suiza, ¿sí?, y que se incorpora a todo este movimiento y que va a hacer con sus figuras, con los colores tan importantes, un desarrollo tan notable en el arte mexicano. Por eso es muy importante esa exposición, porque ya estos jóvenes,
digamos en cuantidad, pero ya consolidados en exposición en México mismo, en Brasil, van ganando premios internacionales, y eran unos jóvenes ya muy talentosos, es decir, su temprana edad no era un obstáculo, ya habían madurado muchos de ellos en el arte, y pues por eso hay arte en cada uno de estos artistas que van desarrollando. Sí. Bien. Por eso, ¿me escuchan? Sí, sí, sigue, por favor. Ok. Juan García Ponce, paralelo a la crítica de arte, también va escribiendo sus obras, ¿sí? No podemos hablar de García Ponce, entonces podríamos ir pasando a imaginar, que la doctora Magda Díaz y Morales se abocó a realizar hace algunos años, y que es un instrumento muy útil. A mí me fue de mucha utilidad cuando me incorporé al universo de Juan García Ponce, porque además de fotografías, tiene reseñas de bibliografía, de los premios, fragmentos de algunas de sus novelas. Si gustas, ahorita vamos hablando un poco del Juan escritor, y vamos comentando algunos de sus libros. Sí, Pero bueno, quería señalar que no hay una división tajante entre el Juan escritor, el Juan crítico, un promotor cultural en la Casa del Arte, ¿sí? Es decir, no, vamos a hablar un poco para que estos personajes, estas influencias literarias, que si quieres ahorita vamos comentando algunos de sus libros, pero sí me gustaría si pueden ir pasando las imágenes de la página de Juan García Ponce, en tanto nosotros vamos conversando. En lo que pasa en estas fotos también comentarte, bueno, están los 9 pintores, la exposición, y luego este libro que es fundamental para el pensamiento, para acercarnos al pensamiento crítico de Juan García. Ya lo mencionabas hace un momento, la literatura, la crítica, no son universos que están separados en el pensamiento de Juan García Ponce, sino que es todo un corpus, es un corpus de reflexión a propósito de esa realidad. Habíamos platicado cuando estábamos preparando esto en El Gato, que es un texto que representa muchas cosas para muchas personas, pero quisiera que tocaras en ese sentido cómo Juan García Ponce construye y reconstruye el erotismo, pero también esa mirada amplía la forma de ver el arte y de ver la vida. Y luego, después de si nos comentas algo sobre El Gato, sobre ese margen de trabajo que tiene Juan, pasemos a las novelas fundamentales de Juan, para que alguno de nuestros amigos, de nuestras amigas de la comunidad, si no conoce a Juan, revise estos libros, revise estas novelas, que estoy seguro que les van a encantar. Por ahí, ¿por dónde podemos acercarnos desde El Gato hasta las novelas al pensamiento de Juan? Sí, mira, antes de entrar al universo del Gato, me gustaría recapitular 3 aspectos. Juan García Ponce es un lector insaciable, es un traductor muy importante sobre la novela, ¿sí? Y personajes como Robert Musil, que es su artista más importante, por así decirlo, su escritor esencial. De hecho, la invitación que tiene para el programa es un cuadro precisamente sobre a Juan leyendo a Musil, precisamente porque era su universo absoluto, Juan. Es decir, no era que era su escritor, el escritor fundamental que más marcó a Juan García Ponce fue Robert Musil, e inclusive se mandó a hacer su escritorio, fíjate bien, con las medidas exactas de la mesa de trabajo de él, ¿sí? Y su vestimenta de negro no era una ocurrencia, porque vamos a ver en todas las fotos que él estaba de negro, precisamente es un emblema en Juan García Ponce. Ese libro que pasaron como tal, que estaba de negro, pues fue una encuadernación artística que mandé a hacer de uno de sus libros. Pero, ¿por qué lo señalo? Porque
El erotismo de Juan García Ponce se alimenta de los vasos comunicantes de sus escritores fundamentales, entre ellos Robert Musil, Pierre Klosowski, como pintores Balthus, y obviamente toda esta cuestión que podríamos llamar en un principio entre el incesto, entre el voyerismo, y entre todas las categorías que fueron revisándose en la novela de Juan en diversas épocas, nos va a dar como consecuencia su obra literaria. El gato es una de las obras que primero es un y luego convierte pues como una novela corta, ¿sí? En una edición que ustedes lo pueden ver en el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? O una edición de CEP que es sobre el gato, en el cual, por ejemplo, va haciendo la narración precisamente de un tercero, es decir, cómo este gato irrumpe en la intimidad de estos personajes hasta volverte esencial. En Juan García Ponce, la descripción de los objetos alcanza una categoría excesiva y sublime, es decir, antes ya de dejar de caminar, Juan García Ponce era muy minucioso en la descripción de los objetos. Los árboles tienen una participación muy importante en el contexto de su obra. Ya cuando deja de caminar, pues eso también va a influir mucho en la manera de narrar. Entonces, El gato, que se publica en el 74, no, es un libro que tiene que ver con el erotismo, de esta visión que está sobre el otro, ¿sí? Sobre este voyerismo que se puede dar con estos dos protagonistas y que después se hace tan necesaria su presencia que no pueden estar sin el gato, ¿sí? Y así lo va narrando el propio Juan. Roger von Gunthen, el querido Roger von Gunthen, hizo muchos grabados precisamente sobre el gato, ¿sí? Que era no nada más esta descripción literaria, sino también tiene que ver con esta parte de la manera erótica que iban observando los cuentos. Este cuento lo pueden ver en el PDF, de hecho ya lo subieron en la liga que ustedes fueron realizando en su página, pero va a ser una cuestión muy importante. Juan García Ponce escribe desde muy temprano una novela que es muy importante que se llama La vida perdurable también. Por eso le puse yo La vida perdurable a este título, porque es unas novelas importantes. Me gustaría hablar sobre una novela también de corte erótico, muy importante que vamos a ver ya en Inmaculada cuando entremos a las novelas, pero insisto, esta visión del erotismo de Juan no es una visión solamente de su pluma, viene en la influencia. Hay también una gran influencia de Juan García Ponce de Henry Miller, y él lo reconoce como tal, porque Henry Miller, él escribe un ensayo muy importante sobre Henry Miller, en el que dice que toda esta represión que sufrió Henry Miller cuando publica El Trópico de Capricornio y le es censurado en París, el Sexus, Nexus, Plexus, La Primavera Negra, poca gente conoce un libro excepcional, hermoso, que hace a Grecia junto con Durel, pero también es alimentado de la historia de la transgresión del lenguaje, precisamente de la transgresión de las palabras para la novela de Juan, ¿sí? Henry Miller va a ser un personaje muy importante, al igual que Nabokov. Hay un cuento que publica en 5 mujeres que se llama Ninfeta, ¿sí? Que personalmente pues, tiene que ver con el erotismo de Juan, pero también con una transgresión y con un final que pues, tienen que leerlo precisamente porque no es ninguna apología, sino es una forma de narrar. Juan García Ponce escribía, digámoslo así, por la influencia de todos sus temas. Escribió este cuento, por ejemplo, 5 mujeres, con base en un cuento que hizo Musil que se llamaba 3 mujeres. Es decir, él iba generando esas secuencias de carácter literario que estaban ahí, ¿sí? Y El gato, pues es esencial, es uno de sus cuentos más conocidos de Juan García Ponce, donde se revela este erotismo. Sí. No sé si quieres que veamos viendo las novelas. Sí, pasemos a las novelas, Ángel, para en estas 5 que seleccionaste, para que con tu comentario nuestra comunidad universitaria, si aún no conoce la obra de Juan, empiece, bueno, ya está El gato, pero con alguna de estas
de estas novelas? A ver, ¿con cuál queremos que empieces? Tú cítame la primera. Bueno, apuntamos la crónica. Ok, vamos a ver. Crónica de la Intervención es una obra monumental de Juan García Ponce en 2 volúmenes que se pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. Es una novela que ha estado considerada como la novela cumbre de Juan García Ponce y que trata de 2 personajes, una persona que a la vez son 2 personajes en la Ciudad de México. Y él empieza, la publicaron en Barcelona, pero Juan García Ponce, los editores en Barcelona le querían cambiar la palabra coger por follar, y Juan defendió que eso no podía ser porque cambiaba el sentido de lo que era la expresión. La novela es muy 1968. Nos va narrando cómo la vida cultural, ¿sí? Los personajes que ahí iban participando estaban en el sistema, dentro del sistema, aplastados por el sistema, integrados al sistema. Narra, por ejemplo, la parte del Comité Olímpico, ¿sí? Que tenía que hacer una serie de actividades culturales. Por eso fue real, porque Juan publicó en ese movimiento, en esa colección, un libro sobre Casimiro Castro en 1968. Va narrando también a un personaje que no quiero dejar de mencionar, que es el maestro Huberto Batis, ¿sí? Un gran editor, un gran promotor del erotismo, del suplemento mítico de Sábado, muy amigo íntimo de Juan hasta su muerte, ¿sí? Pero que va narrándolo ahí como un personaje. También nos habla del contexto histórico, político que se tenía, ¿sí? Y la represión hasta el 2 de octubre, que se va a constituir como un hecho de agravio precisamente a la nación. Y Juan escribe esa novela, pero no es nada más la trama que les estoy señalando, es una de sus novelas más ambiciosas, en la medida de que la influencia de Musil, la influencia de Klosowski en la descripción de los objetos, en la descripción de las relaciones eróticas, va dejando como una suma todas estas experiencias que va teniendo. Es una novela que es muy pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué otra novela te gustaría compartir esa visión rapidísima para nuestros jóvenes lectores o los no tan jóvenes lectores? Me gustaría comentar una que se llama Pasado Presente, que fue la última novela que escribió Juan García Ponce. Pasado Presente, también publicado por el Fondo de Cultura Económica, es una novela en el cual él va desarrollando cómo es la vida en México en los años 50, todo ese contexto histórico que hay, contexto cultural, con otros personajes, pero ahí aparece todo el mundo, Salvador Elizondo, que tuvo una relación muy cercana y muy compleja también con Juan García Ponce, ahorita voy a hablar un poco de ello. Pero Juan llega a la Ciudad de México y empieza a narrar esta vida cultural, estas querellas que había entre los diferentes grupos literarios, ¿sí? Estas relaciones que se daban. Hay un personaje femenino maravilloso que se llama Carmenchú, ¿sí? Que tienen que leerlo, y aparece pues los exiliados españoles que ya se habían incorporado a la vida en México, aparece Octavio Paz, aparece con otros nombres, pero uno inmediatamente se da cuenta de que de esto que va narrando. Pasado Presente se va a constituir en una novela muy importante de Juan García Ponce, porque lo escribe ya mayor, y es un ejercicio que no tiene que ver con la sola nostalgia, sino que tiene que ver con cómo veía en esa época su propia crónica, ¿sí? Junto con Mercedes Oteiza, a quien le mando un fuerte abrazo, ¿sí? Que primero fue la esposa de Juan García Ponce, ¿sí? Tuvo 2 hijos con ella, Mercedes Ponce Oteiza, a quien le mando un fuerte abrazo, que está en Oxford, y su otro hijo también, Juan García Oteiza, que ya falleció, pero que en esta novela, ¿sí? Nos va narrando cómo fue todo ese proceso de él. Es decir, es una novela de ficción, pero también es una novela autobiográfica,
que nos va a dar como resultado, pues ver con una narración de Juan de todos estos personajes, pues todo, cómo era la vida política, cómo era la vida cultural, cómo se vivía la Ciudad de México en esa época. A ver, Ángel, eso me parece curioso. Si quisiera, por favor, amplía un poco más esto sobre construye un mundo literario, pero al mismo tiempo la ciudad y sus personajes forman parte fundamental. Es una especie de crónica, pero también es este mundo exhaustivo de la literatura. ¿Hacia dónde nos lleva Juan García Ponce en estas novelas? Pero también, si pudieras ayudarnos a entender más estas novelas, pero también cómo nos acerca a la pintura, a lo visual, a lo visible. Sí, como lo señalé, no hay una separación tajante entre el mundo literario de Juan, el mundo de su reflexión filosófica, el mundo de su creación artística y la crítica de arte que él ejerce. En pasado presente, por ejemplo, vamos viendo cómo se va incorporando esta generación que se llama la generación de Casa del Lago. Se le llamó así porque estaba tanto Tomás Segovia como Juan Vicente Melo a cargo de ella. Y en ese momento se desarrollaron exposiciones muy importantes, ya lo había señalado, y la incorporación de muchos artistas. Perdón. También tiene que ver con la visión que tiene Juan de la selección de los artistas que van exponiendo. Lilia Carrillo se constituye como una de las mujeres más importantes en el arte en México. Lamentablemente también fallece a temprana edad, y Juan García Ponce va desarrollando esta manera de ir haciendo una crónica de la ciudad a partir de las exposiciones que se están desarrollando, una crónica también de reflexión filosófica y artística, ¿sí? A partir de los ensayos y de su propia novela. Y él se incorpora en el universo de sus novelas, que eso es algo muy importante, ¿sí? Es decir, es una mirada desde dentro, como un personaje, y que se va a desarrollar. Juan tiene la gran capacidad de una escritura. Hay una novela que ahorita hablaré de ella que se llama De Ánima, donde Juan se incorpora en la redacción desde el punto de vista femenino, ¿sí? Narra una historia desde dos perspectivas. Pero bueno, antes de entrar en ello, quiero abonar en cómo esta obra literaria se vinculó con la manera de observar, ¿sí? Había tres grandes críticas de arte, digamos, que han marcado y que yo reconozco ampliamente su creatividad. Ya lo señalé a la doctora Tere del Conde, pero me gustaría también señalar a Berta Saracena, que pues acaba de morir hace poco, y también a la maestra Raquel Tibol, a la militante Raquel Tibol, la incendiaria maestra, pero la erudita maestra, que desde el punto de vista de su arte fue muy importante. Juan tuvo contacto, obviamente, con todas ellas, ¿sí? Tanto con Berta Saracena, con la crítica de arte de ese momento, y eso también fue marcando con la doctora Tere del Conde, con la que sí tuvo una amistad más cercana, porque bueno, convivieron en muchos espacios, un aspecto que tiene que ver con lo que tú señalas, que es la memoria. En el Museo de Arte Moderno, ¿sí? Se desarrollaron varias exposiciones, varias conferencias que se fueron citando, porque al mismo tiempo que se estaban haciendo esas exposiciones, se estaba haciendo una crítica de arte, pero eso estaba registrado también en la vida cultural, que era la poesía, que era la literatura, que era el teatro, que eran otra parte muy importante, que eran los recursos multimedia. Voy a hablar un poco de Manuel Felgueres, cuando hace este mural, ¿sí? Canto al Océano, en el Deportivo Bahía, ¿sí? Que es uno de los más importantes murales que hizo el maestro, el querido y extrañado maestro Manuel Felgueres, con objetos ya orgánicos, ¿sí? Yo lo conocí de niño ese balneario, y recuerdo perfectamente cómo brillaba el sol con la alberca, cómo estaban las conchas instaladas, o por supuesto no tenía ni la más remota idea quién era Manuel Felgueres de niño. Ese mural, ¿sí? Y también el mural, por ejemplo, que hace en el Cine Diana, con desecho, ¿sí? De chatarra que va teniendo, y que desarrolla un mural que también conocí desde niño. Esa es la memoria de la ciudad, porque después, bueno,
destruyen ambos murales, desaparece el mural y también el cine Diana, que desde un principio fue objeto de ataques, ¿sí? Pero hay una cosa, por fortuna el MUAC rescató parte de esos murales. De modo que no, esta manera de ver esta crónica de la ciudad, no sé si no era solamente la de las galerías o la de los espectáculos en las galerías y sobre todo en la Casa del Lago. Era un arte que estaba fuera de los museos también como crónica de ciudad. De modo que hablar de esta generación es también hablar de Jodorowsky, es hablar, digamos, de artistas visuales, por ejemplo, el querido Arnaldo Cohen, ¿sí? Con sus obras, que luego también su serie de los Zapatas, su serie de estos círculos que tiene muy logradas Arnaldo Cohen, muy influenciado. También los artistas visuales van a empezar a generar estos discursos. No nos olvidemos que Manuel Felgueres fue de los primeros artistas que utilizó la computadora científica en la UNAM y en Harvard para desarrollar un software donde con la combinación de sus ideas iban sacando series. Mucha parte de ellos está en el Museo Manuel Felgueres en Zacatecas, y sobre todo los murales de Osaka, ¿sí? Que pues es uno de los museos más importantes de arte abstracto, y que fue un mural que desarrollaron varios artistas para exhibirse precisamente en Japón, ¿sí? Está Vladi, está el propio von Gunten, está Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, y toda esta generación, Brian Nissen, estadísticas de la parte audiovisual, como un proceso colectivo en el cual la mirada de Juan influye determinantemente en estas partes. ¿Sí? Ángel, bueno, ya casi nos vamos, tenemos ahí unos minutitos, pero déjame comentarte a propósito de los saludos de Sergio Sánchez Santamaría, excelente maestro Ángel González. También tenemos a Víctor Máximo, saludos. Se agradece encontrar esta información disponible en las redes sociales. Es un gran contenido, escucharlo es un aliciente para comprender las bases del arte en México en la segunda mitad del siglo XX. También, Víctor Máximo, a propósito de los libros mencionados, gracias por las recomendaciones y las reseñas. Sitúa el contenido en el entorno donde se desarrolla. Sin duda es una gran invitación a leer y comprender desde la reflexión sobre la crítica del arte. Pues muchas gracias a nuestra comunidad que nos está viendo. Ángel, pues como habíamos dicho, el tiempo se está yendo y se está yendo rapidísimo. Había alguna serie de libros, otro de ellos era la invitación, pero también comentar sobre los bien amados. O sea, hay cosas que tenemos todavía que mencionar. ¿Cómo le hacemos para que brevemente nos des un panorama final para que nuestro público, nuestra comunidad universitaria pueda tener más elementos para buscar obras de Juan García Ponce, para que se apropien de este gran personaje, gran escritor mexicano? Sí, voy a hablar rápidamente de dos novelas que son de fácil adquisición, por llamarlo así. La primera es La Invitación, como la hemos señalado. Esta novela la escribe Juan García Ponce, cuyo primero diseño de la misma es del maestro Vicente Rojo. Juan García Ponce desarrolla un personaje que es, y que solamente le pone la letra R, ¿sí? No lo cita en nombre. Es una novela muy importante, un tanto surrealista de Juan, es una de sus novelas diferentes en cuanto a él. Sitúa un personaje que está en la Ciudad de México, que llega a un departamento con un amigo que se encuentra, y ahí pues, suceden una serie de hechos que los invito a leer, pero está en el contexto del 68, donde a él lo detienen. A Juan García en la vida real lo detienen, lo confunden con Marcelo Perelló, que ya estaba en una silla de ruedas también, y que lo llevan a los separos, ¿sí? Gracias a las influencias, digamos así, de Julio Scherer y de una movilización, logran salir, ¿sí? No lo llevan preso permanentemente a Juan García Ponce, y escribe
Es muy importante señalar que en esa época te mataban por hacer una pinta. Es decir, ahora puede parecer muy exagerado lo que se está señalando, pero había una gran represión hacia el movimiento estudiantil y Juan desarrolla esta novela en ese contexto. Otra parte que también quisiera señalar, si tú me lo permites, es esa película de los Bienamados que tú señalas. Esta película se basa en un cuento de Juan García Ponce que se llama Tajimara. Y luego Gurrola hace la adaptación para el cine. Ahí es muy importante porque Gurrola, a quien Juan admiraba profundamente y tenían una relación muy cercana de amistad, desarrolla toda la película y ahí vemos en una escena memorable pues a toda la banda. Está Carlos Monsiváis como extra, está Fernando García Ponce, el maestro Felgueres, Mercedes Oteiza, Pixie, en fin. Quiero comentar que hacia finales de este año, si tú me lo permites, vamos a hacer una exposición en el Museo del Estanquillo. Yo voy a ser el curador y junto con Rogelio Cuellar, que fotografió a toda esta generación, ¿sí? Vamos a hacer una relación de la 168 con sus manifiestos, el 9 pintores mexicanos, Juan García Ponce y Carlos Monsiváis como coleccionistas, como críticos de arte, sus correspondencias artísticas y literarias. Entonces, este universo de Juan, que también aunado al universo de Carlos Monsiváis, nos van a dar un retrato de época y una cercanía con todos estos personajes. Ahí vamos a poder ver precisamente Los Bienamados, que así se llama y la pueden encontrar libremente en YouTube, donde van a poder ver y poner atención en la pluma de Juan, en los diálogos de Juan y en la historia misma. O sea, no es la historia misma lo importante, sino la prosa de Juan en la narración de los objetos y las narraciones eróticas que se dan dentro de esa película. Oye, Ángel, por favor, repítenos si ya tienes el tiempo donde va a ser la exposición que vas a curar en el Estanquillo, por favor, para que la apuntemos y la tengamos presente y en su momento pues busquemos la información para estar por ahí. Sí, va a ser en diciembre, en fecha por definir, donde precisamente vamos a participar con el Museo del Estanquillo a partir de las colecciones artísticas de Carlos Monsiváis. Esto es muy importante decirlo. Carlos Monsiváis no tenía solamente luchadores o tenía objetos o cómics, tenía y tiene una colección muy importante sobre arte moderno que nos va a servir de base para esta gran exposición. Que también se va a integrar, como lo señalé, Rogelio Cuellar, porque Rogelio fue un protagonista muy importante, retrató a casi todos los artistas de 9 pintores mexicanos y a las principales figuras literarias y artísticas durante décadas, donde justamente vamos a desarrollar junto con él esta exposición. Entonces, está en diciembre, con fecha ya no solo por definir, obviamente les informaremos con atención. Y pues si aprovechando el espacio, podemos hacer un programa in situ desde la exposición cuando sea el caso, ¿no? Y un recorrido también y hacer un programa ahí. Tenemos pendiente una visita a la biblioteca, Ángel, o sea que tenemos todavía hay cosas por platicar. Y bueno, para ir cerrando, pues es que este es un mundo verdaderamente complejo, pero antes de que se me olvide, toda esta erudición en la obra del maestro Juan García Ponce, no vayan a pensar que son unos libros aburridísimos ahí que tienes que aventarte ahí como 8 cafés para leer 2 páginas. De ninguna manera, son unas obras verdaderamente entretenidas en ese sentido de que uno quiere seguir con la siguiente página. Platicamos de ese sentido de la obra del maestro Juan porque también se va como agua, cada libro, cada cuento, a mí especialmente me gustan los cuentos, pero esta forma de narrar tan emotiva del maestro Juan García nos invita a seguir, ya para que cerremos esta parte y nos podamos despedir con muchas ganas de buscar esos libros. Efectivamente, si algo no tiene Juan García Ponce, es ser aburrido. Es decir, es un escritor
que con un gran dominio del lenguaje, con una mirada, con un sarcasmo también, pero no leo un largo de su obra. ¿Sí? Inmaculado, los placeres de la inocencia es precisamente también publicada por el Fondo de Cultura, una de sus obras cumbres del erotismo en el que va Juan a desarrollar esto. Los cuentos, como dices, el cuento de la gaviota, el cuento de Ninfeta, un día en la vida de Julia, es decir, son cuentos muy breves, pero no menores, precisamente que son de lectura muy ágil y muy interesantes en la medida de que nos atrapa, nos mete al personaje, nos enseña sin educar pedagógicamente, y nos va abriendo a través de la mirada de Juan García Ponce esta literatura sobre el arte y esta mirada. Yo le llamé la vida perdurable porque es eso, no se agota en la academia, se agota en la vida, y hay un aforismo maravilloso con el que cerraría esta intervención que yo les agradezco mucho, que dice: la vida no es corta ni larga, no es feliz ni infeliz, es vida. Juan García Ponce. Ángel, pues bueno, ante estas circunstancias no nos queda más que buscar los libros, las novelas, el cuento y la crítica de este gran mexicano, el yucateco cósmico, porque realmente tiene un panorama muy claro, muy brillante sobre lo que es la vida, y nos anima a acercarnos al arte de una manera sutil, pero concisa, sólida. Pues no me queda más que agradecerte si nos gustas dar las últimas palabras, aunque este fue un aforismo rotundo, para invitarnos a reflexionar sobre Juan García y ya despedirnos por el día de hoy. Sí, yo creo que quien se asoma a la mirada de Juan García Ponce se va a encontrar precisamente con esto que señalábamos, con una visión erudita, con una visión amena, con un hombre que tuvo la posibilidad de dedicarse a estas cosas, ¿sí? Tenía los medios, tenía los recursos, pero su vocación hacia la literatura, la fe hacia la literatura y el arte, hicieron consagrar su existencia a ello, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las mayores aportaciones en la vida de Juan García Ponce, que fue un escritor que ni siquiera la enfermedad detuvo. Cuando se enferma Juan García Ponce y deja de caminar, ¿sí? Él en silla de ruedas sigue escribiendo, hasta que muere después de los 70 años. Y va no solamente escribiendo, va ejerciendo una crítica, una influencia en artistas muy importantes como los hermanos Castro Leñero, como el maestro Macotela. Es decir, la tertulia, las presentaciones en las universidades eran verdaderos actos de trascendencia por Juan, que hacía programas de radio, escribía. Es decir, era un hombre consagrado al arte y a la literatura, que ni de siquiera la enfermedad lo pudo detener. Y entonces para mí, que cuando yo lo conozco hace muchos años, marca mi vida, me determina que precisamente esa vocación hacia el arte y la literatura, esa manera de ver y estar, ese sentirse como él mismo dice, que todo mundo tenemos el derecho inalienable a sentirnos artistas, pues es una de las grandes enseñanzas que nos deja, y un gran legado escrito que nos deja Juan García Ponce. Pues bueno, Ángel Aurelio González Amosorrutia, un gran conocedor de la vida y obra de Juan García Ponce, te agradecemos muchísimo desde esta virtualidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana. Alejandra Chong, nuestra coordinadora, nos dará una despedida y nos invitará a lo siguiente. Muchas gracias de nuevo, Ángel. Ha sido un verdadero placer escucharte y conocer todo esto a propósito de Juan García Ponce. Muchas gracias. Estoy honrado por la invitación y se los agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Miguel, Luis, Ángel, muchísimas gracias por esta charla tan rica y por ayudarnos a conocer un poquito más de cerca a este personaje, poderlo desmenuzar. Y bueno, fue una plática que sin duda hemos disfrutado muchísimo y nos ayuda, bueno, a sembrar esta semilla, ¿no? Por la lectura de Juan García Ponce, por conocer su crítica, su literatura. Y bueno, también esto nos permite entender el arte en México, ¿no? A partir del siglo XX. Y bueno, ahí están las recomendaciones a todo el público. Ahí les hemos dejado algunas ligas a lo largo de nuestro Facebook. Hay bastante información donde pueden consultar. Si tienen dudas, saben que nos pueden preguntar y con gusto aquí estaremos para responderles. Como ya decía Miguel, bueno, pues el próximo evento que tendremos será el 2 de febrero, el martes 2 de febrero, con encuentros, talleres artísticos universitarios, y en esta ocasión hablaremos sobre el teatro y sus lenguajes. Y nos acompañará nuestra maestra Marvel Génesis de Ibero Tijuana y nuestro maestro Ismael Sánchez de Ibero, Ciudad de México. Perdón, es lo que pasa por estar en vivo y en la casa. Pero bueno, los esperamos. Estaremos en este espacio a las 5 de la tarde por medio de Facebook. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir nuestras actividades. Y bueno, a Ángel, a Miguel y a Luis por hacer posible esta transmisión. Que pasen una linda tarde. Gracias, igualmente. Gracias.